Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, entonces este cuarto video de la pequeña serie sobre la tradición apostólica para refutar a los protestantes, a los modernistas, a los progresistas y para confirmar a los católicos en la doctrina católica, siguiendo el libro de Melchor Cano, padre dominico del siglo XVI, titulado De Locis Theologicis, de los lugares teológicos, libro 3, las tradiciones apostólicas. Estamos viendo fundamentos, 4 fundamentos para consolidar las tradiciones de Cristo y de los apóstoles. El cuarto fundamento dice que los apóstoles, por razones de la máxima importancia, dieron a conocer unas cosas por escrito y otras, en cambio, de viva voz. Entonces vamos a ver por qué algunas decidieron transmitirlas de viva voz. Sigue diciendo entonces el padre Cano: es propio de esclavos e ignorantes el hacer todo según lo escrito previamente. Sea por lo tanto propio de los judíos esa ley escrita en la que están prefijadas todas las cosas, hasta las más mínimas. Pero los hijos varones ya perfectos y llamados a la libertad de la gracia, tengan en cambio la ley grabada en sus corazones. Por consiguiente, los que encierran el Evangelio enteramente en letras y pergaminos, sin dejar nada para la palabra, nada para los corazones, esos restan al Evangelio mucho de su dignidad y de sus fuerzas. Decía Papías, según Eusebio: cuando llegaba alguno de aquellos que habían seguido a los apóstoles, cuidadosamente les sonsacaba qué había dicho Andrés, qué Pedro y qué Felipe o Tomás, y qué Santiago, Juan, Mateo, pues creía que las lecturas de libros no me eran de tanto provecho cuanto el magisterio de viva voz y directo. Hasta aquí Papías. Pero ¿en qué lugar del mundo está esa palabra de la que tanto suelen jactarse los luteranos? Pues la palabra escrita, si queremos hablar con verdad y propiedad, no es palabra. En cambio, entre nosotros, que guardamos los oráculos y dichos de Cristo y los apóstoles, con verdad y propiedad, la palabra del Señor permanece para siempre. 1 Pedro 1:25. La palabra, insisto, viva, la cual transfundida de la boca de los doctores en los oídos de los discípulos resuena con mucha más fuerza. Mis palabras, dijo, que he puesto en tu boca, no se apartarán de la boca de tu descendencia desde ahora y por siempre. Isaías 59:21. Añade a eso el que para refutar a los herejes tiene más fuerza la tradición que la escritura. Cuenta Egesipo, según Eusebio, que la iglesia permaneció como una doncella pura e inmaculada mientras vivieron los discípulos del Señor, permaneciendo ocultos en las cimas secretas de la tierra los corruptores de la verdad, si acaso hubo alguno. Pero en cuanto toda aquella generación que había escuchado al Señor de viva voz se fue de este mundo, entonces los herejes a cara descubierta, como suele decirse, atacaron la verdad apostólica. También Ignacio, según el mismo Eusebio, enseña que el contagio de los herejes se evita sobre todo con este procedimiento: si con mayor diligencia y tenacidad nos adherimos a las tradiciones de los apóstoles. Asimismo, Tertuliano más abiertamente todavía aconseja que frente a los herejes argumentemos más en base a las tradiciones que con las escrituras, pues las escrituras fácilmente se interpretan en diversos sentidos, pero no así las tradiciones. Como enseña Hilario Constancio Augusto, no hay ningún hereje que no mienta afirmando que las blasfemias que predica son conforme a las escrituras. Todas las escrituras las interpretan sin sentido. E Ireneo dice: los herejes pretenden apoyar sus opiniones en las escrituras para que no parezcan estar sin testigo, pero deforman las palabras de Dios y, abandonando la apariencia de hombre, se disfrazan de zorro o de oso. Hasta aquí aquel. Los herejes hacen lo que ven que su padre ha hecho, como elegantemente dice Vicente de Lérins, y siguen las arteras maquinaciones de su autor. Pues ¿qué no hará a los pobrecitos hombres aquel que trató de coger al mismo Señor de Majestad con testimonio de las Escrituras? Si eres el Hijo de Dios, dijo, arrójate abajo, pues escrito está, Mateo 4:6. Así cualquier doctrina que el hereje profiera, al punto apostilla, pues escrito está. Y no solo presenta uno, sino 1000 testimonios, 1000 ejemplos de la ley, de los salmos, de los apóstoles, de los profetas, mediante los cuales intenta confirmar su parecer interpretándolos de un modo nuevo. ¿A qué vienen estas consideraciones traídas con tan largo excurso? Pues evidentemente para que se comprendan no solo que la tradición tiene más fuerza que la escritura frente a los herejes, sino también que de ordinario toda discusión con los herejes debe ser referida a las tradiciones recibidas de los mayores. Pues al referirse unos y otros, tanto católicos como herejes, cada uno según su sentir a las sagradas letras, se produce una discrepancia en su sentido e interpretación. Ahora bien, no puede conocerse con certeza qué sentido de la escritura se debe tener por verdadero y legítimo, a no ser mediante la tradición de la Iglesia, según poco antes comentamos, y con muchos e importantes argumentos hemos de demostrar en el libro séptimo. Y a partir de ahí se hace patente la razón más grave de por qué las tradiciones apostólicas fueron necesarias. En efecto, el sentido de las escrituras apostólicas no debía ser explicado con otras escrituras de los apóstoles, a no ser que ellos mismos publicaran comentarios a sus propias obras, cosa que siempre fue ajena a los varones más respetables.
Por consiguiente, la inteligencia de la Sagrada Escritura se la transmitieron a sus discípulos de viva voz, cumpliendo Dios así siempre en sus iglesias aquello: pondré mi ley en sus entrañas, Jeremías 31:33. Efectivamente, la ley evangélica, como elegantísimamente escribió Jerónimo en su comentario de la Epístola a los Gálatas, no está en las Escrituras sino en el sentido, no en la superficie sino en la médula, no en las hojas de las palabras sino en la raíz de la razón. Según esto, resulta también más patente que mediante tales tradiciones los órdenes eclesiásticos ocupan por disposición divina cada uno su propio lugar, mientras por un lado los mayores, que tienen las llaves del reino de los cielos, desvelan los santos misterios de la Sagrada Escritura a quienes les haya parecido bien, también en el tiempo y lugar oportunos. Por otro lado, los menores aprenden de los maestros de la Iglesia los misterios del libro sellado. De otro modo no habría ningunos doctores en la Iglesia, sino que cualquiera, por vulgar e ignorante que fuera, buscaría por sí mismo sin preceptor la inteligencia de aquellas cosas que tendría al alcance de la mano y explicadas por la interpretación y escritos de los apóstoles. Pero en realidad las tradiciones apostólicas no fueron encomendadas a cualquiera, sino, según Pablo 2 Timoteo 1:13 y siguientes, a hombres sabios y prudentes, custodios también fieles y celosos del misterio confiado en depósito, que fueran además idóneos para enseñar también a otros. Por esa razón Dionisio advierte con mucha solicitud a Timoteo que no desvele lo más sacrosanto, exponiéndolo indiscriminadamente a los ignorantes, sino que con mucha reserva abra la inteligencia de las cosas sagradas solo a los santos. Por esta razón aquellos primeros guías nuestros transmitieron necesariamente las realidades más altas y sustanciales, en parte mediante escritos, en parte mediante instrucciones orales, de acuerdo con lo que determinan las leyes sagradas. ¿Y cómo es que, según afirma Cicerón, se soportan más gratamente las costumbres en la República que se transmiten por medio de la tradición? Porque si todas las cosas fueran sancionadas por escrito, se volverían molestas y además el código de leyes y de doctrina infundiría espanto por su propia mole y magnitud. ¿Y qué más? Pues que por esta vía se encarece de manera especial la autoridad de la Iglesia, que con tanto empeño encareció Cristo como esposa queridísima, pues al conservar en su corazón no solo las palabras de su esposo, sino también su sentido, es verdaderamente, como dijo el apóstol, 1 Timoteo 3:15, columna y fundamento de la verdad. Además era justo que se dejara en manos de la Iglesia alguna piedra de toque, por así decir, con la que se comprobara las doctrinas falsas y las verdaderas, y asimismo discerniera el verdadero sentido de la Escritura del falso. Pero hasta aquí la exposición de las razones. Ahora se debe confirmar aquel fundamento cuarto y mostrar que los apóstoles transmitieron la doctrina del Evangelio en parte por escrito, en parte también de palabra. Y en primer lugar son testigos de ello Dionisio, Clemente Alejandrino, Orígenes, Papías, según Eusebio, Hegesipo, según indica el mismo Eusebio, Ignacio, Ireneo, citado también por Eusebio, Tertuliano, Cipriano, Epifanio en el libro sobre las herejías en muchos lugares, pero sobre todo al arguir las tesis de los arrianos y apostólicos. Jerónimo, Agustín, el Damasceno, Basilio, por otra parte Graciano cita a uno de esos autores y luego otro. En consecuencia, ¿puede ser verdadero algo que sea contrario a ese coro de tales varones? Pero si tamaña nube de testigos no mueve los corazones de los herejes, muévanse al menos con los testimonios divinos. Aunque lo que han atestiguado con unánime sentir tantos y tan grandes varones, eso no es humano sino divino. Pero hay también a nuestra disposición abundantes y nítidos testimonios de la Divina Escritura. Manteneos firmes, dice Pablo, y guardad las tradiciones que habéis recibido ya mediante las cartas, ya mediante la palabra hablada. 2 Tesalonicenses 2:14. Y de nuevo, os alabo a vosotros, hermanos, porque guardáis mis preceptos tal como os los transmití. 1 Corintios 11, 2, 23 y 24. Y después, en el mismo capítulo, yo recibí del Señor lo que también os he transmitido a vosotros, y poco después dispondré las demás cosas cuando venga. Y dice a Timoteo, conserva la forma de las sanas palabras que oíste de mí, custodia el buen depósito. 2 Timoteo 1, 13 y siguientes. Y a continuación, las cosas que oíste de mí ante muchos testigos, esas confíalas a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2, 2. Y Juan en la segunda epístola afirma, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no he querido hacerlo mediante carta y tinta. Espero en efecto estar pronto junto a vosotros y hablaros cara a cara. 1, 13. ¿Qué más? Tenemos 2 cartas de Pedro y vamos a creer que permaneció mudo durante 7 años sentado en la cátedra de Antioquía, sin lengua durante 25 años en Roma. ¿Acaso no enseñó con su palabra ninguna otra cosa que lo que dejó escrito en las 2 cartas? ¿Qué? ¿No es acaso cierto que Andrés, Tomás, Bartolomé, Felipe fundaron en la fe y mantuvieron en la religión las iglesias a ellos confiadas por medio solo de palabras sin la escritura? En conclusión, demos nuestro sentimiento a lo que es imposible negar, que los apóstoles no transmitieron toda la doctrina de la fe por escrito, sino que en parte lo hicieron de palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido,
podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,